Son 3 minutos cada uno para que se presenten. ¿Sí? Simplemente presenten quiénes son, la gente los conozca. Luego de eso vamos a hacer 3 bloques. Le decía al senador Moto hace unos minutos que eran 2, pero ahí son 3 bloques. 2 bloques con preguntas preparadas o de temas generales. El primer bloque es un tema sobre economía, muy enfocado a donde estamos, ¿sí? A una escuela de negocios que tiene un rol muy importante en la sociedad, pero un rol distinto, juega su papel, y un bloque de seguridad. En ambos bloques lo primero que vamos a hacer es una pregunta para todos, con respuesta relativamente corta, o corta, respuesta aproximadamente de 1 minuto, y luego vamos a, basado en esa pregunta, hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Luego hacemos lo mismo con el bloque de seguridad. Y por último, vamos a tener 6 preguntas que vengan de los estudiantes, que ellos pueden decir que la pregunta, pues por supuesto, para quién va. ¿Estamos claros? Bueno, entonces empecemos como nos gusta todavía a los de mi generación y las damas primero. Muchas gracias, para mí es un gusto estar acá. Me acuerdo, querido Lucho, que hace varios años cuando yo competía al Consejo, Francisco Miranda, que lo vi en la entrada, moderó en este salón un debate. Entonces me trajo buena espalda, entonces que así sea. De una vez con mi presentación. Bueno, yo soy Angélica Lozano, soy canchera ya en la política, tengo canas. Hace 20 años tuve una gran oportunidad profesional, desafío político, personal, que me dio este señor que tengo al lado. Y es que él tuvo una decisión súper audaz, y es que escogió a 20 alcaldesas locales. Muchos de ustedes todavía estaban chiquitos, no lo recuerdan, y ahí fui yo, y esa oportunidad me cambió la vida, Lucho, y no podía dejar de hacer ese reconocimiento, gratitud y homenaje. Este es un hombre audaz que es clave en el próximo Congreso. Para el Senado se necesita carácter, criterio, rigor, actitud constructiva, y yo tengo eso. Yo quiero ayudar a hacer reformas que en Colombia sí se necesitan. Yo digo reformas sí. Este periodo ayudé a hacer unas reformas sensatas, pero digo constituyente no, y por eso yo quiero volver al Senado. Ahorita está de moda hablar de la reforma política porque el Consejo Electoral da unos bandazos, que entonces es tema popular. Lo tengo claro hace mucho rato, porque como se configure el poder es determinante para las decisiones. Una reforma a la justicia es inaplazable, pero eso es enorme y ha habido fracasos por pretender abordarla todo el tiempo. Una cosa es la justicia de los aforados, fiscal, magistrados, que se necesita, pero la más urgente es la de los ciudadanos comunes y corrientes en medio de la impunidad. Este periodo estuve en la Comisión Económica y aprendí, o mejor me la jugué a fondo, a buscar reglas ciertas, y eso fue muy difícil en este periodo. Colombia solo puede salir adelante con desarrollo económico, crecimiento económico. Yo creo en el sector privado que trabaje bien con el sector público, que crezca, genere empleo, utilidad, que hagan billete y que eso se redistribuya eficazmente sin corrupción desde el Estado. Entonces, yo ofrezco criterio, cancha, perrenque para escuchar a todo el mundo y para construir salidas. He sido autora de 20 leyes útiles, nunca he hecho pues la ley del carriel, con perdón de los del carriel y sus leyes de honores, leyes que le sirvan a la gente, que solucionen problemas, muchas de ellas por las mujeres, por la igualdad. También hay discriminación contra los hombres, entonces una cosa es la libreta militar para muchos de ustedes o mis hermanos, pero otra es la barrera que era, y digo era porque ahí hay un cambio profundo para los hombres pobres. Muchas leyes ambientales, algunas en coautoría con Juan Carlos o mejorando en las mías, yo las de él, y muchas contra la corrupción. Tengo el carácter para hacer control político, debates a tiempo, el de Odebrecht, el de la registraduría. El presupuesto del año pasado salió por decreto porque nos pillamos la noche anterior que el gobierno le quitaba la plata a la registraduría para manejarla él directamente desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda. Eso no era un golpe blando, era un golpe durísimo. Tengo la capacidad de construir con distintos, y entonces aquí con el senador Motoa tenemos diferencias, pero también ha sido maravilloso coincidir. Y
debatir y lograr consensos. Y hace poco me ayudó por fin a sacar un proyecto de mi alma, que era el de garantías para quienes trabajan por prestación de servicios. Estoy en la lucha por una cuota alimentaria eficaz a tiempo. Hoy se demora 37 meses en mora los señores en cumplir, los señores que incumplen, ¿no? En pagar la cuota a los niños y adolescentes. Y también se la demos a los adultos, a nuestros padres, Lucho, usted que fue tan buen hijo. Entonces, por eso estoy aquí, por eso quiero volver al Senado a hacer mi tercer y último periodo, porque hemos promovido que la media para hacer un buen aporte y renovación es máximo 3 periodos. Muchas gracias, Angélica. En todo caso, para que estemos llevando el control de los tiempos, Daniela López nos va a estar ayudando ahí. El tiempo estuvo perfecto, simplemente para tratar de cumplir con lo que nos hemos propuesto. Lucho. Eh, bueno, un saludo muy especial, Ramiro. Gracias. Todo este combo, pues me invitaron a un debate, pero me cuesta debatir con este combo. Y me cuesta debatir porque, entre otras cosas, cuando tomé la decisión de aceptar ese número uno, pues no estaban mis apuestas. Algunos han dicho Lázaro Garzón apareció, otros me habían con Formol incorporado. Otro dice, ¿y usted qué viene a hacer? Y yo creo que este país está en un momento en donde cuando uno se encuentra con estas historias, incluida usted, Ramiro, porque estuve trabajando en Canal 1, fue subalterno suyo. Cuando uno va encontrando esta experiencia, es ¿qué necesita Colombia? Crear puentes, buscar acuerdos. Y aquí somos diversos. Yo amanecía con Rafael Nieto, o Rafa, teníamos un programa de radio con Vicky Avena. Y duramos más de un tiempito y éramos la diferencia, pero buscamos coincidencias en general con Rafa. Pues, ¿qué voy a decir de este hombre que es un activista liberal, animalista, comprometido con diferenciaciones y con coraje? Y uno diría, pues, ¿cómo no va a hacer una cuerda? Yo no era mascotero, mi generación no era de mascotas. Yo hoy tengo 3 bisnietos, 2 perras y un perro. Eso es una nueva agenda. ¿Y qué hablar con esta mujer? Cuando uno dice su opción, la oportunidad de las 20 mujeres con una diferenciación de la localidad de Chapinero y gerenciarla. Y hoy cuando veo que el 14% del PIB lo produce Chapinero, lo manejaba, ni más ni menos, Angélica. El doctor Motoa, pues hemos tenido como reuniones, pero no nos hemos insultado. Tengo muy buena relación con su jefe, me le saluda, es Germán Vargas, porque con él estuve en el gobierno y era el vicepresidente, no me pegó coscorrones ni nada de esas cosas, fue amable, pero de una buena relación. ¿Por qué estoy yo en este cuento? Porque hoy hay rupturas. No es que la política no es amado los unos a los otros, la política es odiado los unos a los otros. Pero ¿por qué no sacamos lo mejor de nosotros? Lo hice como sindicalista. Y un sindicalista no está hecho para hacer paros tras paros. Yo hice varios paros, muchos paros. Me decían cardiólogo de tantos paros que tuve. Pero siempre busqué negociar. Y hay un interlocutor que son los empresarios. ¿Y qué mejor interlocución que encontrar una sociedad civil sólida con organizaciones gremiales, sindicales, etcétera, que podamos trabajar? Segundo, cuando uno mira el escenario de la historia mía gobernando, pues si goberné con Álvaro Uribe, de los 8 años de Uribe, 4 es conmigo. Me lo critican sectores de izquierda porque no todos los días peleamos, nunca peleamos públicamente. Hicimos diferencias, pero no pago recompensas, la recompensa es un estímulo para que usted lo que use con los falsos positivos. Estimular con recompensa no está bien, al ciudadano hay que darle garantías para que denuncie. Me lo respeto. Se inventó una cosa que llama albergues, Rafa, que era los reinsertados
paramilitares, guerrilleros, y me los volaban todos cuando yo era alcalde. Le dije, no hago mala seguridad teniendo eso. Y lo logramos. Ya está terminando el tiempo. Bueno, entonces solamente termino para decir que en general mi historia ha estado con los acuerdos. Yo propongo acá es, ustedes tienen dos temas hoy. Creo que el ejercicio que vamos a hacer es qué cosas podemos coincidir en empleo, en desarrollo económico y en seguridad. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Rafael. Mi nombre es Rafael Nieto Loaiza. Soy abogado, socioeconomista, experto en Derecho Internacional, en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Muy cercano al CESA, mi padre es fundador de la universidad, yo fui profesor de la universidad durante muchos años, de manera que la llevo en el corazón y entiendo muy bien a los estudiantes de la universidad, aunque yo no sea administrador. He estado en el sector público, sí, en distintas ocasiones, pero fundamentalmente he estado dedicado a mi ejercicio profesional, a opinar. Con Lucho coincidimos en espacios de opinión en distintas ocasiones y a un par de emprendimientos que tengo que son fundamentalmente los que me han dado de comer y me han permitido sacar mi familia adelante. Maratonista, obsesivo con el deporte, obsesivo con la lectura. Me encanta el debate, me gusta la discusión pública. Fui el coordinador de la agenda legislativa del primer gobierno del presidente Uribe. No me tocaron, desafortunadamente, ninguno de los compañeros de hoy de debate, que en esa época no estaban todavía en el Congreso, pero conozco bien cómo funciona. Creo, sinceramente, que la política debemos enfrentarla de una forma completamente distinta. La idea de que el buen político es el que compite exitosamente por un puesto público, senador, representante, gobernador, alcalde, me parece que está mandada a recoger. El buen político es el que identifica problemas, encuentra soluciones y ejecuta las soluciones. Dicho de otra manera, el buen político es que aquel que verdaderamente resuelve los problemas de la ciudadanía. Y así deberíamos calificar la gestión de los políticos. ¿Ayudó o no ayudó a resolver los problemas de la gente? Si ayudó, magnífico, ese es un buen político. Si no, podrá ser muy exitoso en términos de carrera electoral, etcétera, pero es un terrible, un pésimo político. Creo que tenemos que ver la política de esta manera, de una forma distinta, y creo que ese es el desafío. A los jóvenes, una preocupación por la democracia muy amenazada durante este gobierno, con riesgos si se elige un gobierno similar. Una preocupación sobre lo que va a ser su futuro. Yo creo sinceramente que para resolver los problemas de pobreza y de hambre hay que generar riqueza, reglas de juego, seguridad jurídica, estabilidad para el emprendimiento, para la empresa, un régimen impositivo que no ahogue, pero, y ese es el tercer punto, un gran énfasis social en el trabajo que tiene que hacer el Estado con los impuestos que nosotros pagamos y un compromiso total en la lucha contra la corrupción. Decir que este es el único gobierno corrupto de la historia sería un grave error, pero ningún gobierno tan corrupto como este. Y tenemos que, para el futuro, evitarlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Lozada. Yo soy actualmente representante a la Cámara. Estoy intentando dar el salto al Senado de la República. Agradecerle al CESA por la invitación, agradecerle a Ramiro, a los compañeros de panel, un panel tremendamente ilustre. Yo soy aquí el, ¿cómo decirlo? El menos experimentado en la política, tal vez, de todos los que están aquí. Eso soy, pues puede ser, aunque creo que tengo la misma edad de Motoa, pero yo llegué al Congreso con Angélica. Llegamos en el mismo año, en el año 2014, a pesar de representar esa política un poco rara mía, del Partido Liberal, pues yo llevo ya 3 periodos en el Congreso de la República. He sido presidente de la Comisión Primera, que es la comisión más importante de la Cámara de Representantes. Luego, pues yo también tengo algo de experiencia en la política y sin embargo, pues digamos que hoy me toca
enfrentarme a unos tigres que ya llevan un rato más que yo en el Senado, que tienen una experiencia más grande en lo que tiene que ver con campañas nacionales. Y me toca enfrentarme a otro tigre muy difícil que se llama César Gaviria, a quien yo, digamos, he enfrentado al interior del Partido Liberal, porque yo considero que estos últimos 20 años de gavirismo han desnaturalizado tristemente al Partido Liberal. Y yo le tengo una gran admiración a la obra del presidente Gaviria, la Constitución de 1991, la creación de la Corte Constitucional, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y otras cosas. Coincido con el presidente Gaviria ideológicamente en múltiples cosas, cosas en las que hemos tenido diferencias radicales con el doctor Rafael y con el doctor Carlos Fernando, como por ejemplo la regulación del cannabis. El presidente Gaviria es un liberal en ese sentido. Mi controversia con el presidente Gaviria tiene más que ver con las formas. No querer hacer la Convención Nacional Liberal durante 5 años, volver al Partido Liberal una empresa. Digamos, esas son cosas que no son aceptables para el espíritu rebelde que siempre ha caracterizado a los liberales. Y entonces, pues yo tengo con él una controversia fuerte y ahí tenemos, por supuesto, yo estoy haciendo una campaña muy difícil porque me toca enfrentármele. Tal vez soy el único liberal que se ha enfrentado a Gaviria al interior del partido. Todos los otros han salido a correr y están hoy en otros partidos. Así es esto. Le han pavimentado el camino para que hoy, desgraciadamente, el presidente Gaviria esté convirtiendo al Partido Liberal en una especie de colección de todos los clanes políticos corruptos de Colombia. Y yo estoy en esta gesta, si se quiere, de recuperar las verdaderas banderas de Darío Echandía, del expresidente Alfonso López Pumarejo, la vieja tradición liberal, si se quiere. Yo soy ambientalista, a eso le he dedicado un 60% de mi energía parlamentaria. Soy autor de la ley que prohibió los plásticos de un solo uso con Angélica Lozano. Soy autor de la ley de delitos ambientales y de la creación de la unidad de investigación de delitos ambientales de la Fiscalía General de la Nación. Estoy a un debate de sacar adelante la ley de ganadería libre de deforestación. Todos estos temas van a estar absolutamente entrelazados con los temas de seguridad. Eso ya lo veremos más adelante. Soy animalista, soy uno de los autores de la ley que prohibió las corridas de toros. La última vez que dijo esto en el CESA a muchos no les gustó. Creo que aquí tienen una peña taurina, no estoy seguro. Habrá que ver si esta nueva generación piensa igual que los de hace 8 años cuando estuve aquí en un debate que la cosa se puso bien ardiente cuando hablamos de las corridas de toros en el CESA. Pero logramos prohibir las corridas de toros. Yo quiero que mi hija crezca en una sociedad en la que torturar a un animal hasta la muerte no se llame cultura, sino que cultura sea otra cosa, sea el arte, la pintura, la escultura. Esas cosas son arte, jamás torturar a un animal hasta la muerte. Y bueno, si bien yo he tenido una agenda que es muy alternativa en el Congreso, pues también me he metido en los temas gruesos porque hago parte de la comisión donde se dan las discusiones gruesas de la política. Mi número es el 22, para decirlo. Ninguno de ellos dijo su número. Yo sí estoy necesitando los votos. Así que Vale, L22. vale, muchas gracias, senador Carlos Fernando. Bueno, se nota que estamos en campaña. Voy a tratar de ser muy preciso. Carlos Fernando Motoa, abogado, 2 especializaciones, maestría en justicia constitucional. He trabajado en las 3 ramas del poder público y en la rama legislativa llevo 4 periodos en el Senado de la República. Y lo digo como un aporte en lo que corresponde de responsabilidad en el próximo gobierno y en el próximo Congreso, porque nos toca, es nuestra tarea, trabajar en la reconstrucción nacional, revertir todo lo que este gobierno ha destruido, instituciones, orden público, salud, la política de vivienda, infraestructura, los temas energéticos. Esa es la responsabilidad que tenemos una vez seamos elegidos como congresistas. Y por supuesto, la preparación, la convicción es fundamental para poder presentar iniciativas rápidamente y poder dar los debates que requiere el país. Pertenezco al Partido Cambio Radical, soy el número 1, cabeza de lista, partido que es de derecha moderada. Creo en la libertad de empresa, la hemos defendido, en la seguridad jurídica. Creo que en este momento es fundamental y quiero agradecer este espacio del CESA, de las directivas, de acercar a la comunidad estudiantil a la participación democrática, porque es necesario que también se evalúe qué hemos hecho
en los 4 años que han antecedido, cuando hemos ejercido en la mayoría como congresistas? ¿Cuál ha sido nuestra labor? Yo les quiero contar que hemos sido fundamentales en el Senado para evitar que el gobierno, por omisión o por decisiones políticas, atente contra las instituciones del país. Fuimos en el Senado fundamentales y lideramos la independencia en la elección de la Corte Constitucional. También logramos evitar el decretazo de la emergencia económica recientemente en un debate que citamos en receso legislativo. Pero también nos opusimos a la mal llamada consulta para promover una reforma legislativa que las condiciones no estaban dadas. Hemos cumplido con el país, por eso puedo mirar a los ojos, mirar de frente e invitarlos a que participen en democracia y por supuesto que examinen muy bien quién ha ejercido esa labor de defensa de los valores democráticos y quién ha representado también en el pasado un mejor gobierno. Eso es lo que ha hecho Cambio Radical: ejecución, cumplimiento de temas, defensa de infraestructura, defensa de la seguridad, promoción de la vivienda. Pues lo primero es decir que el exceso de regulación limita la competitividad y también limita la libertad de empresa. Este gobierno, usted lo decía, ha tenido como enemigo al sector productivo, al sector privado. Lo vemos con varias decisiones de política pública, pero también ha tenido una persecución contra la oposición. Yo hago parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y hemos sufrido estigmatización, acoso, señalamientos, pero también ha sucedido lo propio, usted lo decía, con los medios de comunicación. También con la rama judicial. Aquí lo primero que corresponde y es fundamental en el Congreso, y lo hemos hecho, el control político, los debates y la defensa de la Carta Política 91. Recientemente lo decía, el gasto público hoy del Gobierno Nacional se está destinando en su gran mayoría al funcionamiento, la burocracia, el derroche, embajadas e entidades que son inútiles, Ministerio de Igualdad. Nosotros en el Congreso debemos revertir ese componente. Es importante, para no extenderme, que evalúen lo que hemos hecho en este cuatrenio en defensa de los valores democráticos del país. Muchas gracias, senador. Juan Carlos. Pues mire, Ramiro, su pregunta me recuerda un proyecto de ley que intentó pasar el buen Eduardo Rodríguez del Centro Democrático hace un par de años, que era un proyecto de ley para quitarle al Congreso de la República y al Gobierno Nacional las facultades de cambiar las reglas del mercado. A ese nivel, digamos, hay una especie de obsesión con que las reglas no puedan cambiar justamente para mantener ciertos status quo. Yo creo que ese es el ejemplo más radical de lo que uno ve de la derecha en Colombia, y es: aquí hay que mantener un status quo y vamos a hacer absolutamente lo que haya que hacer para mantener ese status quo vivo, punto. Y luego uno ve del otro lado un gobierno que se mete hasta en las cosas más ridículas que puede haber con tal de molestar a la empresa privada. Le voy a poner un ejemplo que es tal vez de los menos conocidos. Usted pone el ejemplo de la SIC. Un día me llama un empresario de conciertos a decirme que la SIC, buenas tardes, doctor Robledo, que la SIC iba a multar a esa empresa de conciertos por la cancelación del concierto de Shakira en Medellín. 1.300 millones de pesos de multa si en los siguientes 3 días no sacaban la fecha de Shakira, porque pues tenían que defender a los consumidores. Resulta que los consumidores, lo que iba a pasar es que los señores iban a cancelar el concierto, iban a devolver las boletas, y todos los que habían comprado una boleta para Shakira no la iban a poder volver a comprar, porque esas boletas se venden en exactamente 8 minutos, un estadio entero. La señora no entendía de ninguna manera la naturaleza de ese negocio, simplemente por hacer un titular de decir que iban a defender a los compradores de boletas de Shakira, que iban a multar con 1.300 millones de pesos a Páramo Presenta. Yo le mandé una carta diciéndole: mire, señora, por favor entienda que Shakira no decide en 2 días, como usted pretende, cuándo vuelve a hacer el concierto en Medellín. Y entonces usted lo que va a hacer es que todos los que compraron la boleta pues se queden sin ver a Shakira. Esa es la consecuencia de su decisión.
Y eso, pues es evidente que es permanente en múltiples sectores de la economía en Colombia, un desconocimiento total de cómo funciona el mercado y por una idea o por un show que quieren hacer, que eso es lo más triste, casi siempre es porque están acostumbrados a continuar en esta política del show, pues le terminan haciendo un enorme daño a la economía. Yo he tenido muchas controversias con el sector privado, sobre todo en lo que tiene que ver con lo ambiental. Lo ambiental siempre va a representar mayores costos para las industrias, pero fíjese que nos hemos podido poner de acuerdo. Hoy Colombia es el país que tiene, el único país del mundo que hoy puede decir que produjo menos plásticos que el año anterior. 154.000 toneladas de plástico nos ahorramos, con un efecto del 1% en la industria, porque uno puede conversar, llegar a acuerdos, poder avanzar. Eso es lo que a este gobierno le cuesta enormemente, porque ven al sector privado como sus enemigos. Ese no puede ser el camino de ninguna manera. A ver, el principio filosófico de mi posición es muy claro. Yo creo sinceramente en el individuo y en la libertad individual. Creo que los individuos saben mejor ellos lo que necesitan, lo que les conviene, en dónde quieren hacer el esfuerzo de su trabajo, dónde quieren poner sus ahorros, dónde quieren hacer la inversión, muchísimo mejor que lo que pueden hacerlo otros, en particular el Estado. Las posiciones socialistas partan del principio distinto, del principio inverso, de que hay unos burócratas que están ahí en el Estado y que ellos sí saben mejor que el individuo qué es lo que deben hacer y cómo deben gastarse el dinero y cómo deben invertir o ahorrar esos fulanos que pagan impuestos, pero por supuesto lo que están haciendo es decidiendo sobre la libertad y sobre los impuestos que pagan los otros. Para mí eso es claramente un error. Uno debe tener una sociedad tan desregularizada como sea posible, que le permitan a los individuos generar los emprendimientos, las empresas, los trabajos, los oficios que crean pertinentes con la menor interferencia posible por parte del Estado. Por tanto, estoy convencido que entre mayor regulación hay, más oportunidades hay de abusos, de vulneraciones de las libertades individuales y, por supuesto, de corrupción. Detrás de cada inciso hay un bandido que quiere aprovecharse de él, disfrutando, por supuesto, de la posibilidad de extorsionar al ciudadano que tiene que cumplir la norma que le establecieron. Dicho esto, las superintendencias tienen que ser instrumentos verdaderamente de control, pero no de persecución política como ha hecho este gobierno, que cambió completamente su naturaleza y hoy no son lo que deberían ser, sino que son instrumentos de presión contra el empresariado, contra el sector privado. Después, necesitamos darle reglas de juego claras al ciudadano, al emprendedor, al empresario, y eso supone, en un país como el nuestro, contratos de estabilidad jurídica. Nosotros estamos proponiendo que lo que en su momento se implementó de contratos de estabilidad jurídica para empresas internacionales se implemente para empresas nacionales y para inversiones nacionales, de manera que quien va a hacer el esfuerzo encuentre unas reglas de juego en términos regulatorios, en términos judiciales y en términos fiscales e impositivos, tributarios, claras durante el tiempo de proyección de su inversión. Y creo que ese es un camino que nos va a llevar a recuperar una inversión que se cayó de manera abrupta durante este gobierno de Petro. Si no le damos reglas de juego claras, estabilidad, seguridad jurídica al emprendedor, al empresario, al inversionista, no vamos a generar la riqueza que necesitamos para superar la pobreza. Y ese es el otro elemento de enfoque diferencial. Nosotros creemos, sinceramente, que hay que atacar la pobreza, que hay que disminuir el hambre, pero creemos que para hacerlo hay que generar riqueza y que es a partir de la generación de riqueza que podemos disminuir la pobreza. Lo que hacen en la izquierda, lo que hacen los socialistas, lo que hacen los estatizantes, es creer que desde la pobreza se puede superar la pobreza y eso, por supuesto, ha quedado demostrado en la historia que es un fracaso. Muchas gracias, doctor Nieto. Doctor Robledo, simplemente para aclarar, como estamos en una escuela de negocios, la pregunta económica está muy enfocada en el tema de la gestión desde los negocios y es el asunto alrededor de la estabilidad y la protección para poder hacer negocios que tiene que ver con pues, los diferentes factores que seguramente sobrará que te los mencione ahora, me acabas pensando por ese lado. Entonces seguimos con Lucho. 2. No, solamente decir que sigo en la misma línea que
fue la presentación, saludar a Jorge Enrique Robledo. La línea que yo propongo es acuerdos. Lo que ustedes oyeron en relación a Rafa y yo, Rafael, es un punto de encuentro, pero de un punto de diferencia. Entonces, cuando uno dice, si yo llego al Congreso, usted es el único fijo acá, porque usted sí está bien colichado. Colichado es que es el segundo en la lista cerrada y eso sí sería una sorpresa no estar aquí. Todos nos estamos peleando. Somos el número tal. Bueno, me voy a plantear en la eventualidad que yo llegue y usted que está seguro, un acuerdo. Este país le falta acuerdos sobre cosas fundamentales. Un amigo suyo que era Álvaro Gómez Hurtado planteaba el acuerdo sobre lo fundamental. Aquí se han hecho acuerdos entre Navarro, Peña, ¿cómo se llama? Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa sobre la Constitución del 91. Entonces, cuando uno dice un acuerdo, 4 cosas sobre un acuerdo. El PIN, Plan de Integración Nacional de Turbay Ayala, hace 45 años, establecía un país con líneas férreas, con el transporte fluvial, con carreteras, con vías terciarias. Hoy ese PIN no existe. Primer acuerdo. 2, el tema del campo. Si no hay avalúo catastral, si no hay el tema del el multipropósito, el catastro multipropósito, vamos a encontrarnos con una situación muy complicada de que tierras que hoy valen 100 millones están pagando impuestos por 1 millón. Esa discusión, porque hay que mirar el campo como alternativa, como desarrollo. Un tercer elemento que hay, la educación tan desigual. No es lo mismo Bogotá que el resto del país, o Medellín que el resto del país, o Cali. Esa discusión de lo desigual. Y el cuarto elemento es todo lo que significa la ley de competencias. Le dejo ahí, porque la ley de competencias que ha presentado el gobierno es mala. Y en mi opinión podemos hacer una ley de competencias para decir, mientras no empoderemos el campo, toda carreta que hagamos sobre la coyuntura es ahí. Yo quiero que nos salgamos de uribismo y petrismo. Aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo de Estado y voluntades concretas. Me pasé de 37 segundos, pero muchas gracias. Gracias, Angélica. Bueno, ha habido una policía política en este gobierno orientada por una sobrecarga ideológica, por un sesgo ideológico. El sector privado claramente viene siendo asfixiado y acechado por el gobierno por su punto de vista ideológico. Y eso se mide en cómo gobiernan. Cero recorte, el 92% del gasto, del presupuesto, perdón, es obligatorio, es inflexible. Entonces nos queda un 8 y vamos a ver baja ejecución, pero más gasto. El gobierno rompió la regla fiscal, eso hace parte del esquema, es legítimo si se quiere, pero sin recorte y a gasto y a gasto y a deuda infinita y casi que a un gota a gota. Y eso sumado a esa lógica de abuso de poder. Las superintendencias en este periodo probaron hasta dónde pueden llegar cuando hay una orden ejecutiva de hacer daño. Yo sí creo que el Estado tiene una función reguladora, pero orientada al desarrollo, no orientada a perseguir a fulano y a sutano, claramente por razones políticas o simbólicas. El gobierno toma unas decisiones económicas y luego regulemos precios para tapar el sol con los dedos, que es obvio que va a haber un rebote inflacionario. Eso no se puede evitar porque es consecuencia de decisiones. Pero el presidente y el gobierno tienen la capacidad trompista de decir ahorita que está de noche y que está nevando en Bogotá. Y lo pueden posicionar y hay un sector de la sociedad que lo va a repetir. Entonces, el rol del Congreso es crucial. Han funcionado las instituciones, pero eso implica también ver dónde se necesitan ajustes. Y claramente las superintendencias o la Contraloría General tiene unas funciones draconianas, Lucho, que no ha estrenado, pero sí nos lleva a pensar qué pasaría si desde ahí se ejerce con una lógica política. Hay una tensión entonces aquí en el manejo de las reglas. Tuve la oportunidad de ser presidenta de la Comisión Cuarta Económica
y desde ahí participar en el CARF, Comité Autónomo de Regla Fiscal. El presidente son los neoliberales de Duque. Los 5 fueron nombrados por el presidente Petro. Lo que pasa es que son profesionales que ejercen la autonomía propia del cargo, pero le estorba la economía, le estorba los controles, le estorba que ejerza la autonomía, y ese es un comité fundamental, pero raquítico. Entonces, por ejemplo, los invito aquí, colegas, a que hagamos esa reforma, porque si les cortan el pago de la prestación de servicios, pues muy autónomos y muy firmes, pero los pueden asfixiar, señora rectora. Y así como tenemos el DANE que nos certifica, podemos pensar lo que queramos, pero eso es palabra que todos aceptamos, nos certifica la inflación o nos certifica el desempleo. Necesitamos, por ejemplo, y aquí se vio la deuda, el límite de deuda posible, porque el Congreso no tiene hoy cómo atajar, si se quiere, un exceso de deuda, Pacho, impagable y que va a comprometer a los próximos 4 gobiernos. Ni siquiera es al próximo. Entonces, hay unos ajustes institucionales que tenemos que hacer y que eso implica una lógica de sensatez y de separación de poderes. ¿Por qué quieren constituyente? Pues porque es que les estorba cualquier ejercicio del autónomo de cualquier institución, por ejemplo, el Senado. Muchas gracias. ¿Hay réplica después del último? Sí. Doctor Robledo. A ver, la pregunta es como a qué volvemos al Congreso, ¿cierto? Bueno, yo estuve ya 20 años en el Senado. Claro, lo primero es, claro, por supuesto, primero tu introducción, un par de minutos de quién eres. ¿De quién Sí, soy yo? claro, Bueno, y luego directo a la pregunta desde el punto de vista del Congreso, pues cómo se puede promover genuinamente el desarrollo económico empresarial. Exacto. Bueno, entonces yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Hace 55 años tomé la decisión de centrar mi vida en la lucha política. Cambié pues por completo lo que tenía pensado, lo que tenía en la cabeza, pero tomé la decisión de centrar mi vida en la lucha política como servidor público, no como negocio. Y puedo decir con orgullo que 55 años después sigo teniendo un patrimonio bastante escaso, porque siempre actué como servidor público. De ahí pasé a centrar mi vida en la política. Me fui a Manizales a hacer política, a eso. Le dediqué mi vida a la política y se la he dedicado toda mi vida. Allá me gané la vida echando tiza de profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. 26 años profesor de tiempo completo, y si ustedes revisan mi hoja de vida, cumplí con excelencia mis labores como profesor, ¿sí? He publicado unos 17 libros sobre distintos temas. Yo me le he pasado la vida estudiando. Al mismo tiempo de profesor, hacía política y lucha social por todo el departamento de Caldas y por toda la zona. Yo fui uno de los dirigentes de una de las luchas agrarias más grandes que ha habido en la historia del país, unas luchas cafeteras inmensas, marchas, paros pacíficos, pero paros también hubo, ¿cierto? Y producto de esas luchas llegué al Senado. Y tuve la gran oportunidad de supervenderle el alma al diablo. Imagínese el papayazo, llegar uno al Senado, pues la posibilidad de salir de rico. Afortunadamente pude controlar mis tentaciones y seguí de servidor público. Y estuve 20 años de servidor público, sin venderle el alma al diablo, decisión que también estoy cumpliendo en este momento. Bajo ninguna consideración voy a hacer nada equivocado por la simple sed de ganar una presidencia de la República o un Senado. Muy en resumen, soy yo. O sea, he trabajado toda la vida en estas circunstancias. Yo creo que si algo le ha hecho daño a la política en Colombia es que aquí no hay la visión de la política como un servicio público, sino como otro vulgar negocio. Digo vulgar no en tono despectivo, ¿cierto? Sino en el sentido de que es demasiado ordinario y demasiado barato aprovechar las puertas que se abren con la política para robarse el Estado. Agrego una cosa, Colombia hoy es uno de los países más corruptos del mundo. Hoy vuelve y sale información en la prensa que dice que sigue aumentando la corrupción en Colombia. No empezó en este gobierno, viene de atrás. Colombia, más que una democracia, es una cleptocracia, hay que decirlo con toda franqueza. La corrupción en Colombia no es de manzanas podridas, de ovejas descarriadas, es sistémica. Yo lo he demostrado en varios de mis estudios explicándolo cuidadosamente. Corrupción que tiene origen en buena medida en el Frente Nacional, que nos resolvió el problema de la violencia, pero montó el combo liberal conservador
para repartirse la marrana del presupuesto nacional al 50%. Cosa que ahora se reparte parecido, pero ya no es al 50%, sino al 15%, al 18%, dependiendo. Eso le ha metido matemáticas a la distribución de cómo se reparten las cosas en Colombia. Y ese, a mi juicio, no es el principal problema grave del país. El principal problema grave del país es que han podido ganar y ganar y ganar, por lo menos desde 1930 o antes, los mismos con las mismas, como los llamaba Gaitán, sin el propósito de desarrollar el capitalismo colombiano. Aquí nunca ha habido una política seria para desarrollar la economía de mercado. Aquí se han hecho unos islotes de prosperidad y de modernidad en medio de un océano de atraso y de subdesarrollo que nos avergüenza ante el mundo civilizado. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora es una pregunta específica, señor. Sí, la réplica ahí, de acuerdo. Sí, señor. Sí, no es exactamente una réplica, es un comentario a lo que dijo Angélica, que creo que va aunado a lo que acaba de decir Jorge Enrique Robledo. Angélica dijo en un punto que el Congreso tiene una capacidad de maniobra limitada con respecto al endeudamiento del gobierno. Y eso me hizo pensar en el escándalo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Eso es una vergüenza como no hay dos. Que hayan comprado a los congresistas de las comisiones económicas que van a una subcomisión que se encarga de aprobar el endeudamiento del Estado por millones y millones de dólares con contratos del Invías, donde están metidos, pues básicamente muchos de los que hoy son candidatos. Hay uno que, pues yo el otro día le dije a un periodista que si encontraba un escándalo en Colombia en el que no lo nombraran, me dijera, pues para yo llamarlo a felicitarlo, que por fin salió un escándalo en Colombia donde no lo nombren al señor Wadid Mansur. Esa es la realidad, la verdad pura y dura. Y son gente de mi partido también, los mismos que me acusaron a mí de ser petrista. Dijeron que yo le quería en la Convención Nacional Liberal por enfrentar a Gaviria, que yo le quería entregar el Partido Liberal al gobierno de Petro cuando ellos eran los que estaban recibiendo las coimas, el señor Gallo y el señor Peinado. Esa es la verdad, Angélica. Y vaya y mire lo que sucedió con eso. Está escrito en los cuadernos del señor Olmedo López, los nombres de los congresistas con las cuotas. La señora María Alejandra Villamizar contó cuánto le dieron a cada uno de esos congresistas para aprobar el endeudamiento. Entonces, el Congreso sí tiene un rol en ese aspecto que jugar. No estoy diciendo que tú lo estés negando, creo que por eso complemento lo que tú estabas diciendo. Pero hombre, cuando el Congreso tiene esa posibilidad en una comisión tan pequeñita, yo creo que hay que hacer ahí un ajuste institucional, porque no puede ser que entre 10 tipos, ¿cuántos son? 5 personas se puedan feriar el presupuesto general de la nación por la aprobación de un endeudamiento. Yo creo que eso es inaceptable. Que es inaceptable que lo hagan y es inaceptable que ese sea el mecanismo a través del cual se apruebe el endeudamiento. Angélica, y luego el doctor Motó. Complemento. Esa comisión da un concepto no vinculante. Esa comisión hay que eliminarla porque es un peaje y quienes ejercen la política de esa forma cobran peaje. Yo perdí la presidencia del Senado por 4 votos, pues con alguien que la justicia determinará su responsabilidad, pero pues ahí está privado de la libertad. Entonces, en las comisiones económicas yo llegué allá, quiero contarlo por chiripa, porque yo iba a competir por la presidencia del Senado, entonces llegué allá. Ha sido fascinante, quiero volver a la comisión económica porque lo que se necesita son incentivos apropiados, reglas, estabilidad, no unas tasas tributarias confiscatorias, ni desviar, digamos, las responsabilidades, y eso implica visibilidad. A las comisiones económicas yo llegué y en la pared, así como están las fotos, hay 12 fotos de quienes han sido presidentes. El día que yo llegué dije, no puede ser que a nadie se le ha ocurrido. 5 están condenados. Ahí, la foto en la Comisión Cuarta, Musa Besaile, Mario Castaño, otros investigados. Nadie le para bolas a las comisiones económicas, así que invitados, colegas, a estar allá. Carlos Fernando. Yo quería traer a discusión que es curioso que partidos políticos que han sido gobiernistas, que han acompañado a Gustavo Petro, traten en esta época electoral, doctor Rafael, de salvar su responsabilidad. Y esto se demuestra con hechos concretos.
Nosotros, cuando digo nosotros, es el partido que represento, al igual que Centro Democrático. Votamos en contra de la reforma tributaria del 2022. También nos opusimos a la ley de financiamiento. Y estos foros son importantes para generar compromisos también de partidos. Por eso soy el número 1 de Cambio Radical y el compromiso es: no vamos a acompañar ninguna reforma tributaria ni ley de financiación en el próximo cuatrenio. Lo que se requiere es adelgazar la burocracia, que los gastos de funcionamiento se inviertan en lo social, se conviertan en gastos de inversión y que, por supuesto, con esto termino, se promueva que el sector privado colabore, ayude, como es la responsabilidad de disminuir las brechas sociales y las brechas económicas, para buscar el desarrollo. Pero eso es comprometiéndonos con lo que vamos a hacer en el cuatrenio, pero también lo que hemos hecho en este periodo que termina el 20 de junio. Ustedes han visto la tragedia de Córdoba con las inundaciones. El gobierno quiere alegar esa tragedia para que finalmente en la Corte Constitucional le aprueben la emergencia económica. Lo que no dicen es que la institución encargada de atender esa emergencia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la saquearon sistemáticamente por billones de pesos para hacerse ricos, pero también para sobornar a los congresistas. Eso y el Invías. Y le compraron, bueno, eso lo que viene después, y le compraron la voluntad al presidente del Senado, al presidente de la Cámara y a un par de decenas de parlamentarios. Es un gobierno que saqueó una entidad pública abiertamente para facilitar el trámite de sus reformas en el Congreso y para enriquecerse a unos cuantos. Y todos nombrados por Petro. Y en una decisión tomada desde la Casa de Nariño. El director administrativo de la Presidencia de la República, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo. Y Petro, el gran responsable, tranquilo, porque la Comisión de Absoluciones, se llama de acusaciones, pero es de absoluciones, en el Congreso no cumple su tarea. Todos prevarican. Esa es otra cosa que tenemos que cambiar en este Congreso. Tenemos que buscar una reforma para que los parlamentarios sí puedan cumplir la función de controlar al presidente de la República en un país con exceso de presidencialismo y lleno de corrupción. Yo coincido con Lucho en que es posible los acuerdos. Hay que hacerlos. Propongo hacerlo más allá de los temas sobre poblaciones, que yo encuentro que son las más vulnerables, y pongo 4 sobre la mesa. Madres cabeza de familia. Más del 50% de los hogares en Colombia es de madres cabeza de familia. Una enorme vulnerabilidad. Segundo, adultos mayores. Por cierto, muchachos, los adultos mayores, los de 60 años, votan 4 veces más que ustedes para que se vayan para atrás. Ahí hay que trabajar en una sociedad además que se está envejeciendo. La tasa de natalidad del año pasado fue 1.1% y para que haya una tasa de reemplazo, es decir, para que mantengamos la misma población, se requiere el 2.1 niños por madre. Tenemos una tasa de natalidad que está por debajo del promedio de la OCDE. Nos va a cambiar la sociedad colombiana y si no empezamos a reflexionar sobre eso, no vamos a tener respuestas. Tercera población, los ninis. Los ninis son muchachos que están en edad de trabajar o estudiar y que ni trabajan ni estudian, más del 20%. Ahí tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Y por último, la población en los sectores rurales, en eso coincido plenamente. El campo está abandonado y el campo es buena parte del futuro de Colombia. Doctor Robledo. Sí, a mí en estos días alguien me dijo, y lo bien que va el país, y Petro se lo está tirando. Entonces yo le dije, pues estamos de acuerdo en lo segundo, sin duda, ¿cierto? Pues, y yo repito, yo no voté por Petro ni hace 4 años, o hace 8, ni ahora, ni hace 4. Y lo ha gobernado súper mal, pero no me digan que el país iba bien. Petro gana, principalmente, además de sus astucias y de venderle el alma al diablo, porque el país iba supremamente mal hace 4 años. Gana porque hubo un voto de castigo contra los gobiernos anteriores, contra todos, y contra los partidos políticos de esos gobiernos. Este es un debate que no se puede evadir.
O sea, porque entonces aquí de qué es de lo que se trata, de dar cuatro añitos para atrás y quedamos como estábamos hace 4 años, de eso es de lo que se trata. Yo no he oído a ninguno de los partidos tradicionales de Colombia que pusieron a los presidentes anteriores a Petro, que gobernaron súper mal, diciendo que quieren volver a la presidencia para corregir los errores que cometieron. O sea, van a volver a lo mismo que estaban haciendo antes y están gobernando todo el siglo XX y todo el siglo XXI menos los últimos 4 años. Esta es mi discusión de fondo y a eso vuelvo al Senado, porque esto tiene una base que es irrebatible. En el origen de todas las desgracias de Colombia está que tenemos un capitalismo de $7.000 de producto por habitante. No me refiero al capitalismo, a la mediocridad de los $7.000. Es que los países desarrollados están de $40.000, $50.000, $80.000, $100.000 hacia arriba. Unas tasas de desempleo e informalidad que superan el 70% de los habitantes del país, 5 millones de colombianos que se han ido hacia el exterior, un país del que se van la gente en edad productiva no tiene futuro. Este debería ser el centro del debate nacional. Debería ser, y buscar un acuerdo para una cosa muy sencilla, que es el acuerdo que yo propongo. Pongámonos de acuerdo en que vamos a desarrollar de verdad, industrializando, desarrollando el agro de verdad, reduciendo el desempleo, aumentando la comprensión de las cosas científicas, todos para desarrollar que la economía de mercado nacional. No podemos pretender que este país sea medianamente civilizado con productos de ese tamaño. Eso no corresponde con la realidad. Volvámonos francos aquí en Colombia, reconozcamos la causa principal de los problemas. La primera, en la corrupción también está esto de base. Este es un país lleno de prácticas feudales. O sea, donde aquí no ha habido nunca, repito, en la élite colombiana, ni antes de Petro, ni con Petro, un propósito de desarrollar de verdad a Colombia. Un país lleno de riquezas, inmenso, de territorios en continentales, en los mares, situados en la mejor esquina de América. Tenemos toda la posibilidad. Lo que pasa es que aquí hemos sido súper mal gobernados, fundamentalmente porque ninguno de los gobiernos que ha gobernado a Colombia, ni el de Petro, se ha propuesto desarrollar de verdad el capitalismo nacional, para que no me vayan a montar una calumnia. Estoy montando una discusión en el seno del capitalismo. Lucho, por favor, y voy luego con una pregunta. Hablando de honestidad, se me perdió el... No, mire, yo no quiero perder puedo estar en el debate, puedo estar discutiendo algunas intervenciones, pero yo les digo, hago una reflexión desde mi edad, desde mi experiencia, Yo aquí, doctora Emilia, y además la saludo que no tuve la cortesía, usted no invitó ladrones. Si invitaron estas personas que estamos acá, es porque no tenemos expediente. Si no, entonces ¿para qué? Entonces, parto de un elemento. Las mujeres suelen repetir, todos los hombres son iguales. Pues no todos somos iguales, no estamos detrás de un feminicidio, de tal. La gente usualmente dice, los políticos son todos iguales. Pues no, podemos diferir, podemos disentir, pero la política no puede ser una expresión o un sinónimo de que todos somos corruptos, negociantes. Pues no. Yo puedo contar aquí cuál es mi pensión, 6.400.000. Tengo un activo que es el apartamento donde vivo desde 1900 y puedo contar, pero pasé por manejar presupuestos, fui alcalde, fui ministro, ¿y cómo así que ahora soy sospechoso? Pues no, ni una investigación por temas de corrupción, ni indagación, ni nada de esas cosas. Entonces, la discusión está aquí es cómo sacamos lo mejor de nosotros. Y Rafa, gracias por el saludo, pero usted y yo siempre nos hemos encontrado en escenarios comunes, pero diferentes. Y cuando yo hago una relación aquí, que es el único fijo para el Congreso, usted no tiene que decir, soy el 2, porque nadie sabe que usted es el 2. Entonces uno dice, oiga, ¿por qué no buscamos el acuerdo? El acuerdo, yo comparto lo que dice Jorge Enrique Robledo. Yo he estado en gobierno, Enrique, no robando, no negociando, trabajando por objetivos. Sí, tenemos caminos donde cada uno cogió. Yo goberné, no solamente hacer oposición, pero yo le respeto eso que usted ha dicho. No hay un capitalismo serio, es cierto. Pero hemos trabajado por coyunturas tras coyunturas. Por lo menos, Rafa, usted no comparte hoy el tema del acuerdo del 2016. El 2016 para mí
el solo colocar en el punto 1 el tema agrario ya es un tema muy importante porque no estábamos mirando el tema agrario. Aquí Claudia López hizo el tema de la región metropolitana. ¿A quién le importaba eso? Hoy estamos mirando que 23 municipios pasan a ser fundamentales para Bogotá. Bogotá calza 40 y usa zapatos 32. ¿No hay cosas positivas que haya? O sea que el Estado es apocalíptico, todo lo hemos hecho mal. Pues no, yo considero que hay cosas que hemos hecho bien. Pero le digo una cosa, hacemos mal para reventarnos. Yo, que estuve metido con ese acuerdo del 2016, me metí con todo con Juan Manuel Santos, que con Santos es como que comer champán con tamales, ¿sabe quién es el tamal? Pero lo hice sabiendo que era un neoliberal, pero lo hice por ese acuerdo. Y ese acuerdo de alguna manera, Rafa, tiene un problema, que vivimos el país de los legales. Yo soy corresponsable. Se lo digo el propio Juan Manuel Santos. ¿Por qué teníamos que vivir? ¿Por qué no pudimos unificar a los legales frente a los ilegales? Y bueno, tenemos errores, pero también tenemos virtudes. Entonces ¿por qué uno va a uno? Pues yo soy deliberante. A mí ese cuento que me pegan aquí, yo sigo y no, péguenme en el otro lado. No. Perdónme, hoy no cronometré, tal, pero yo sí creo que sí es un debate. Ustedes, los jóvenes, cuando planteé los cuatro temas de acuerdo, es porque ustedes son los que van a ejercer este cuento, no yo. Yo estoy yendo para el féretro. Lo que quiero es dejar una simbología de que hay políticos honestos, hay propuestas, hay una actitud que no es apocalíptica. Y lo que digo es, oye, pongamos la cara, es que llegar uno a esta edad, ejercido varios cargos, haber asumido gobierno y no tener una investigación, perdóname, eso es un plus. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer un ejercicio de los legales sobre objetivos concretos. Si no seguimos aquí en un debate histórico muy complicado, perdón, no intervengo ni, es que como vi mociones de complemento, mociones de claridad, el moderador dijo, no, ahora me voy para este lado, entonces yo estoy como desubicado en donde estoy. Pero voy a decir, este cuento es porque, pues sí, yo delibero, pero tengo que bajar la pasión para decir, oiga, hagamos un acuerdo, Rafa, un acuerdo, 2, 5, pero el país no puede seguir en una profundización para que estos jóvenes sigan reproduciendo lo más complicado. Esto no es la casa de los famosos. Esto no es influencia a punto de insultarse. Vamos Perdón, pero para la siguiente pregunta. me fue la mano, pero listo. No, yo creo que todo esto enriquece el debate. Por el contrario, me parece increíblemente valioso. Una sociedad civilizada se construye sobre el principio de igualdad frente a la ley y sobre el principio de que quien viola la ley tiene un castigo. En Colombia, desafortunadamente, hemos invertido el principio. Si usted hace parte de un grupo criminal y mata mucho, por mucho tiempo, no solamente queda en la impunidad, sino que además recibe premio por su crimen. Y esa es mi gran diferencia, Lucho, con el proceso de paz de Santos. Los procesos de paz anteriores aseguraban impunidad, pero el proceso de paz de Santos, además premió con beneficios económicos y políticos a los delincuentes que los ciudadanos de bien no tienen. O sea, se quebró el principio de igualdad frente a la ley para beneficiar al delincuente. Con un problema adicional, montaron un programa que se supone, voy a usar la expresión que usaron ellos, un nuevo enfoque, un nuevo paradigma en materia de lucha contra el narcotráfico, que en realidad disparó el número de los narcocultivos y la producción de narcóticos. Y por eso, al inicio de este gobierno, perdónenme, al 31 de diciembre del 2023 en Colombia había 253.000 hectáreas de coca y se producían 2.664 toneladas de cocaína. Jamás habíamos tenido esa cantidad de coca y de cocaína en el país. Por supuesto, los grupos violentos, que hoy son todos mafiosos, sin excepción, el ELN, las disidencias, las reincidencias de las FARC, el Clan del Golfo, todos son mafiosos, absolutamente todos. Todos tienen motivación económica y no hay ninguno, ni siquiera el ELN, que mantenga en realidad un proyecto de carácter revolucionario. Pero aunque lo mantuvieran, Lucho, y es mi punto, creo que una sociedad democrática y una sociedad civilizada no puede seguir premiando a quien mata por razones políticas.
Eso tenemos que abandonarlo. Tenemos que ir hacia un ejercicio en el cual efectivamente quien delinque paga por su delito y que se premie a quien cumpla la ley. Si no tomamos esa decisión como sociedad y estamos muy lejos de ese acuerdo, creo que no vamos a salir adelante. Como hay que comprometerse en la lucha contra el narcotráfico. Alguien dirá, eso fracasó globalmente. Perdónenme, señores, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Europa, en los mercados de consumo, nadie está hablando de la legalización de la cocaína. Vamos a seguir con el problema de la prohibición. Y mientras que haya prohibición hay negocio. Y mientras que haya negocio tenemos unos violentos en Colombia sumamente ricos que nos matan. Este gobierno, además, el de la paz total, es el del fracaso total. Si ustedes quieren, es una paz mortal. Los grupos violentos crecieron de la siguiente manera porque las cifras son impresionantes. El Clan del Golfo ha crecido un 242% durante la administración de Petro. 242%. Las disidencias y las reincidencias de las FARC casi se triplicaron. Hay 790 municipios del país con presencia de grupos violentos. Hay 376 municipios del país bajo el control de esos grupos violentos. En los primeros 3 años del gobierno de Petro, los homicidios crecieron un 7.8% en comparación con el gobierno de Duque. Si nosotros no hacemos la tarea de combatir a los violentos y de fortalecer a la fuerza pública para que efectivamente pueda cumplir su tarea constitucional y legal, estamos perdidos. Sin seguridad no hay nada. Y claro, tenemos una discusión sobre el sistema de administración de justicia que tenemos que dar también en términos muy complicados. Yo, por ejemplo, debo confesar que no entendí la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la reincidencia como circunstancia de agravación punitiva. No puede ser, es decir, usted va y atraca una vez y lo tratan como si hubiera atracado una vez, pero atraca 2, 3, 4, 5, 20 veces y lo tratan igual como si fuera la primera vez que atracó. Eso no tiene sentido ni tiene lógica. Hay que dar esos debates, pero sin duda, yo creo que tenemos que entender que todavía, desafortunadamente, en Colombia, el tema de seguridad es prioritario porque sin seguridad no hay nada. Y termino diciendo lo siguiente que me parece que es, pues, verdaderamente un problema de fondo. Tenemos hoy más gente en esos grupos armados, más gente que cuando empezó el proceso de paz con Santos. O sea, los procesos de paz, como están formulados, no resuelven el problema. Juan Carlos. Sí, que te tenemos hace rato. Sí, no sé. Ya estamos todos desubicados como Lucho. Fíjese que en este tema, básicamente el doctor Nieto se centró sobre el tema de la política de drogas. Y es absolutamente evidente que ese es el mayor fracaso de política internacional que haya existido en la humanidad. Mantener el prohibicionismo como política internacional de lucha contra las drogas es el mayor fracaso de política internacional que hayamos vivido. Y Colombia es la principal víctima de ese fracaso de la política contra las drogas. Nosotros somos los que hemos puesto los muertos, hemos visto correr ríos de sangre. Es el combustible principal de la guerra en Colombia y de su financiación. Hemos visto cómo esos dineros han erosionado los cimientos de nuestras instituciones. No se le olvide a ustedes que Pablo Escobar se sentó en las sillas donde nosotros nos queremos sentar ahora, que un 35% del Congreso de la República financiado por el narcotráfico fue condenado por paramilitarismo. No se les olvide a ustedes que ese ha sido el combustible que han utilizado también las fuerzas supuestamente revolucionarias de Colombia para financiar la guerra. Entonces, decir que hay que continuar con esa política fallida de drogas es el error más garrafal para este país de todos los errores. Ahí está la verdadera discusión de nuestra propia economía. Decir, doctor Nieto, que esta discusión sobre la coca no se está dando en el planeta, pues vaya a la Convención de Drogas de Viena para que vea que esa es la discusión del momento. ¿Qué vamos a hacer con los usos alternativos de la coca, de la hoja de coca? Hay países como Suiza que están hablando de la regulación de la coca al tiempo que el piloto de cannabis que están planteando. De la misma manera, esa discusión ya se ha dado en estados de Estados Unidos, donde no solo se reguló el cannabis, sino todas las drogas, incluyendo la cocaína del estado de Oregon, usted lo puede ir a buscar de manera inmediata. Entonces, decir que esa discusión no se está dando, pues es casi que un anacronismo y una especie de, si se quiere, alabanza de lo viejo.
y lo viejo sigue siendo el prohibicionismo. En Colombia necesitamos una nueva política de drogas de manera urgente. Es tan simple como eso. Nosotros no podemos seguir siendo los que ponemos los muertos, los que ponemos el estigma, mientras aquellos que se inventaron el prohibicionismo como fórmula de lucha contra las drogas, pues lo están regulando en 25 estados de los Estados Unidos. Hoy lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Suiza, lo hizo Portugal, ya lo hizo Holanda, lo hizo Canadá, donde también se está dando la discusión de la regulación de la cocaína en Canadá. Entonces, hombre, por Dios, entonces nosotros somos los que vamos a seguir siendo los estúpidos de este paseo. Eso Sí. sí es una torpeza radical. Por otra parte, ya que, digamos, la pregunta tiene que ver con lo profundo de la seguridad en Colombia, pues es que los nexos de las bandas delincuenciales, del multicrimen en la mitad de este territorio, hoy son plenas entre múltiples negocios. La coca, por supuesto que sí, pero ¿y quién va a hablar del oro? Que hoy vale 7 veces o 8 veces lo que valía hace 5 años y que está llenando bodegas enteras de los multimillonarios del planeta mientras eso desangra a la Amazonía colombiana. Simplemente por la codicia, porque creen que el dólar ya no va a ser la moneda de cambio internacional con las políticas de Trump, un yuan que le está de alguna manera amenazando la hegemonía financiera del planeta. Y entonces dicen, lo mejor es volver a lo que es seguro, vamos a guardar oro por millones, y están sacando ese oro de la Amazonía colombiana con unas catástrofes como la de los indígenas del Mirití, Paraná, los jaguares del Yurupari. Ahí está la sentencia de la corte de cómo el mercurio de ese oro está acabando con las capacidades cognitivas de los niños de la Amazonía. Es una tragedia de proporciones gigantescas. Juan Carlos, Hoy la coca sigue al oro, yo compañeros. tengo un punto, yo tengo un punto que es importante sobre la pregunta y es para todos, y es, yo estoy hablando de los incentivos y si quisiera aterrizar un poco, y es independientemente a qué es legal y qué no es, y que no es legal, es el Estado tiene que atacar lo que sea ilegal. Es como que podemos hacer desde el Congreso para que el Estado ataque lo Pero, que sea ilegal, Ramiro, más allá de si vamos a cambiar a que una cosa sea legal o ilegal, porque, No. porque lo del oro es un excelente ejemplo. con Lo del oro es un usted, yo excelente ejemplo. El oro es discrepo- legal. Discrepo con usted El en oro ese es legal. problema. Es que es mucho más importante saber si la tercera economía ilegal de este planeta, la más lucrativa, que es el negocio de las drogas, es o no una discusión legítima cuando tenemos medio país metido en la plena ilegalidad. Vaya a Toribío, 10.000 cultivadores de marihuana. ¿Usted cómo va a solucionar ese problema? Mientras la marihuana se venda, mientras la cocaína se venda a $150 el gramo y aquí cueste $3 hacerla, la pregunta no es si hay que ir a perseguir a esa gente o no, o si es que estamos estúpidamente persiguiendo lo incorrecto. Es que eso no tiene ningún sentido, llenando de glifosato a los campesinos, tomando decisiones de política pública porque estamos equivocados en lo que tenemos que perseguir en el país. Esa discusión es mucho más de fondo de saber si estamos incentivando o no. Para mí es una cuestión de derechos humanos. Vaya y vea donde los relatos de las madres llenas de cáncer y los abortos de niños por la política de glifosato. Acaba de sacar un estudio, ¿cómo se llama esta organización, Angélica? Que es una organización de género, justamente defendiendo, ¿no? Donde trabaja, no, donde trabaja tu amigo, ¿cómo se llama? El Babuya. Estamos un poquito alejados. ¿Tú quieres hacer una explicación rápida para seguir en el orden? Sigue, Jorge Para Enrique. mí, yo lo vuelvo a poner y con Sí. esto cierro. Es mucho más de fondo. Estamos hablando tal vez del problema central de la sociedad colombiana en los últimos 50 años. Y eso no se trata de si hay incentivos o no. Basta ya del prohibicionismo. Hay que regular, hay que cambiar la política de drogas de Colombia. Eso está en el centro de la discusión de país. Juan, yo rápidamente, unos comentarios. Yo desafortunadamente he advertido en la universidad que tenía que salir corriendo porque tengo un viaje para Neiva. Sí, pero voy a plantear, me pueden dar palo ahora que me voy desafortunadamente o afortunadamente no me puedo defender, pero creo que hay que decir varias cosas. Yo no hablé del tema de la marihuana, yo creo que ese es un tratamiento completamente distinto. El cannabis es otra cosa diferente. Tampoco hablé de que no se discutiera sobre el tema de usos alternativos de la coca. Lo que dije es que no hay discusiones públicas sobre la legalización de la cocaína
y no las hay. En la comisión se está conversando de manera muy parcial y estamos lejísimos de llegar a un acuerdo sobre ello. Y mientras que exista la prohibición, y la prohibición va a existir muchísimos años, vamos a seguir teniendo los incentivos económicos de los que usted habla y un problema en Colombia. Luego, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer más allá de la discusión que creo teórica, válida, teórica, de la conveniencia o no de hacer el ejercicio de la legalización universal. Digo, más allá de esa discusión, mientras que exista la prohibición, tenemos que dar la pelea. Si no damos la pelea, estamos perdidos. No Y hemos además, traído ese porque es que ejercicio de ayer legalización desmontando nosotros todo eso. solitos nos convierte en unos parias del mundo. Ese ejercicio está fuera de la realidad práctica. La realidad práctica es, tenemos una prohibición del comercio de cocaína. Esa prohibición genera unos incentivos económicos. ¿El sábado qué? Sí. Narcotráfico. Y eso me parece que está, desafortunadamente le tengo que ir, Juan, así que puede darme palo ahora todo lo que quiera, pero no voy a poderme defender. Vale. Entonces, sí creo que lo que hay que mirar es qué hacemos en las circunstancias prácticas del hoy. Y no podemos hacer simplemente el ejercicio de mirar para otro lado diciendo, si la cosa es muy sencilla, la legalización internacional, que no va a ocurrir, por lo menos no prontamente. Y mientras que no ocurra, tenemos que dar la pelea y tenemos que dar la pelea a fondo contra esa mafia combinada entre grupos violentos y narcotráfico. Perfecto. Y Gracias. 3 minutos, doctor Robledo, 3 minutos, Angélica, 3 minutos, doctor Motoa. Lucho, y seguimos con las Sin preguntas de duda. los estudiantes. Qué bueno que se den estas discusiones. Sin duda que en el tema de la violencia está presente el narcotráfico, obvio. Por ahí en el siglo XIX un autor inglés alcanzó a decir que los que buscan la ganancia, los que van tras la plata, con el 300% de ganancia, no hay crimen que no se atrevan a cometer aún a riesgo del cadalso. O sea que es clarísimo que mientras los gringos sigan soplando perico tieso y parejo, va a haber crimen mientras eso sea ilegal en todas partes. Una de las cosas lamentables de Petro es que no tuvo el valor civil de hacerle ese reclamo a Trump. Allá solo se habló del problema de la cocaína aquí, que es un problema gravísimo que hay que atender. Yo no estoy, pues, por otra cosa distinta, pero es el colmo que no le ha dicho, oiga, Mr. Trump, pero ¿y ustedes cuándo van a dejar de andar soplando por ahí? ¿O qué van a hacer en contra de eso? Pero bueno, pero quiero decir a este punto, esta violencia que tenemos en Colombia, porque veo aquí muchas caras jóvenes, no empezó ahora. Entre los inicios del siglo XX y 1960, los 60, los liberales y los conservadores, a pesar de estar en el poder y ser la élite colombiana, se mataron a los machetazos hasta un número de 400.000. O sea, los antecedentes de la violencia en Colombia son pavorosos. Después va a estallar otro tipo de violencia cuando se crea el Frente Nacional y se repartieron la marrana. Bueno, estuvo afortunado que se dejaran de matar, ya fue mucha ganancia, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Entra una nueva era de violencia, que es la violencia que pretendió repetir en Colombia, digamos, la experiencia de Cuba y de otros países. A mí me tocó vivir eso en 1971, cuando uno iba a tomar la decisión de muchacho de meterse a la política, una de las primeras preguntas era, bueno, ¿guerrilla sí o guerrilla no? Afortunadamente yo no me equivoqué en esa y dije guerrilla no. Y llevo 55 años oponiéndome a la lucha armada, oponiéndome a la justicia por mano propia, es más preciso, porque entonces ahí no hay justicia con mano propia buena y mala, que es una especie de aberración que se ha intentado producir en Colombia. Entonces, en los días de la violencia liberal conservadora, para unos era buena la violencia liberal y para otros era buena la conservadora. Y entonces ahora resulta que la violencia de las llamadas guerrillas es buena para unos y mala para otros, pero la violencia del paramilitarismo es buena para unos y es mala para otros. Así no salimos nunca a la civilización. Entonces, mi posición es que aquí no hay violencias buenas y malas. No puede haberlas, eso es absurdo. Cualquier forma ilegal de violencia genera otras violencias, inevitablemente. Entonces, quiero expresar que ese es mi punto. Entonces, por eso cada vez que Petro sale condecorando a algún exguerrillero o a una sotana o a un sombrero o a una espada, pues yo protesto y ustedes miran en la prensa he protestado todas las veces porque eso le ha hecho un daño descomunal al país. Pero también es verdad que el narcotráfico es una base material para eso extremadamente complicada.
En el caso de Fajardo, con quien yo estoy, pues, a quien estoy respaldando la presidencia de la República, la posición es muy simple. Aquí hay que aumentar la fuerza pública para abordar ese problema. Y si se trata de haber negociaciones, y eso es una opinión mía, tiene que haber certeza de que la negociación va a llegar a buen puerto, o si no, no tiene sentido. O si no, no tiene sentido. Claro, es muy bueno desarmar gente por las buenas, pero tampoco puede ser Colombia el país de los idiotas útiles donde los procesos de paz se terminan convirtiendo en una argucia para seguir haciendo las mismas cosas que se vienen haciendo. Gracias, doctor Robledo. Angélica. Bueno, podemos hacer 1000 cosas, 1000 pañitos, 1000 intentos, 1000 leyes buenas, pertinentes y necesarias, y las tenemos. Una muy básica, hay que eliminar el delito político porque eso ya se quedó en el siglo pasado. Aquí sí hubo una subversión, hubo una insurgencia en varios países de Latinoamérica. Chao, ya no más. Yo sí acompañé el acuerdo del 2016 y creo que eso nos permitió saltar a otros temas. Hoy no estamos hablando de qué hacer con las FARC ni con el Metro Bogotá. Lucho, yo sí tuve una investigación 2 años criminal, un montaje y una fabricación que hizo la señora Vicky Dávila. Un burdo montaje, eso es lo que tiene esa señora para dar. Entonces ya me la archivaron. Podemos hacer proyectos y reformas, son útiles, son necesarias, pero Juan Carlos describe el panorama. Todo se nos va a quedar corto, todo va a ser insuficiente porque es que no hay como competir, no hay caudal económico, no hay cultivo sustituto. Ustedes que son empresarios, ustedes van a dirigir el aparato productivo de nuestro país, ustedes son innovadores, ustedes están creando, ustedes hacen patentes, ustedes crean riqueza social. Compita con el chorro infinito del narcotráfico y de otras rentas ilegales, porque todos esos grupos, y aquí sí va mi sorpresa ante el gobierno Petro, querido Lucho, que yo también reconozco cosas buenas de este y de cualquier gobierno, esas mesas de diálogo es innegociable y están sentados con ellos durante 3 años, los han empoderado, se han fortalecido y son simples narcos que complementariamente hacen extorsión, trata de personas, trata con migrantes y toda la minería ilegal, incluyendo la explotación del oro, que sí es legal. Sus negocios, ustedes que trabajan, que hacen desarrollo en sus fábricas y en su conocimiento y tecnología, no tienen cómo competir con esas rentas. Entonces, todas las políticas que tomemos, empezando por levantar esas mesas absurdas que son de lavado. El presidente Petro les está ayudando a fortalecer, a crecer y a lavar, y eso es inaudito, no lo esperaba de él. Entonces, la complejidad al final es la que describió Juan Carlos, y eso no lo puede hacer Colombia solo, estoy de acuerdo con Nieto. Pero esa discusión internacional además la padecemos con la doble moral de un gobierno como el norteamericano. Entonces, empresarios, mucha fortaleza porque ustedes hacen la parte legal del país, pero es a otro ilegal. ¿Y qué creen? Nosotros aquí andamos con el botón, yo soy la 10 como James, pero esos narcos financian y están financiando campañas. No se puede ir a Putumayo porque allá todo está permeado de ese tipo de narcotráfico, pero está por todo el país. Señor Motoa. No, hay que decirle al grupo de estudiantes hoy al país que la responsabilidad que tenemos en una democracia es la defensa permanente de ella. Y en este gobierno, la democracia ha estado en riesgo. Por eso la propuesta de derrotar el continuismo en las elecciones de Congreso, de quienes no están alineados con el partido de gobierno, y de derrotar también al gobierno en las elecciones presidenciales. Y lo tengo que decir porque la paz total fue un fracaso absoluto. Territorios dominados por criminales. Aquí hay técnicos en administración, profesionales en administración, franquicias por todo el país de esas organizaciones criminales, disidencias, Marquetalia. Ya perdió uno la cantidad de nombres que pueden tener estos grupos criminales. El Clan del Golfo, fortalecido. El ELN, que estaba reducido, aumentó poder económico, político y también militar. Hoy es una organización binacional, con acción permanente también en Venezuela. Eso es lo que nos está dejando la paz total. Ceses bilaterales prolongados, suspensión de órdenes de captura, ¿y esto qué promueve? La cultura de la ilegalidad.
porque en los territorios los alcaldes están presionados y tienen que dejar aconsejar de lo que digan estos grupos criminales. Quienes estamos en la oposición no podemos ir a esos territorios. Es que aquí muchos parecieran que olvidaran lo que ocurrió recientemente en el país, asesinaron a un candidato presidencial, compañero nuestro en el Senado, por esos grupos criminales que el gobierno le permitió delinquir a sus anchas en todo el territorio nacional. Eso tenemos que enfrentarlo. La paz total fue un fracaso y hay que retomar la posibilidad de que la fuerza pública enfrente a estos criminales. Quitémosle esa limitación que hoy tiene la fuerza pública con ese marco jurídico que ha sido desastroso para el país. Cultura de la legalidad se tiene que retomar. Es que aquí no hay política antidrogas en este gobierno. Representante Lozada, no hay política antidrogas. ¿Cuál es la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro? Además de la narrativa de la legalización, ¿cuál es? No hay sustitución de cultivos ilícitos tampoco, no se presentó ninguna propuesta en cultivos ilícitos. Se dejó delinquir y se dejó que los grupos criminales volvieran a cooptar los territorios, porque eso fue lo que sucedió. Hablan del proceso de paz. Este gobierno no hizo nada por los excombatientes, tuvieron que volver a la clandestinidad. Es el gobierno donde mayor número de asesinatos de excombatientes ha ocurrido, igual lo que sucede con líderes sociales. Entonces, el desastre, de alguna forma, revertirlo en el próximo cuatrienio. Y para ello, tenemos que derrotar al continuismo en las elecciones de Senado y también en las elecciones de presidente de la República. Muchas gracias, muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo y Me quedé solo en este espectro ideológico, pero lo defendemos. No, solamente voy a decir esto, hay un consenso en esta reunión de que la paz total fracasó. Lo que no hay es un Consenso de cómo enfrentar la situación hoy de violencia, de seguridad, etc. A mí me da la impresión de que volvemos a modelos. Fracasó el escenario del 2002 con el Caguán, hubo el atentado al Nogal, hubo las Torres Gemelas que cambió el delito de rebelión por terrorismo y se vino toda la... Bukele no es un ejercicio de ahora, Bukele es un ejercicio del 2003, 2004. ¿Funcionó? Es una reflexión. Y terminamos en lo que ustedes han señalado permanentemente en el acuerdo 2016. Yo defiendo el acuerdo 2016 en el contenido, no en la manera ni en la práctica, incluso que le dieron curules a los de la FARC. Pues si algo legitimó a los líderes de la FARC es llegar al Congreso, porque no hicieron nada. O sea, no les conozco, pasaron que eso eran los revolucionarios, esos eran los comandantes. Yo solamente voy a señalar lo siguiente. Quiero retomar 3 elementos. El empleo, la posibilidad de buscar el país que necesitamos, etcétera. Quisiera repetir alguna cosa. La primera, en mi opinión, hay una ley de competencias. Ese es un primer acuerdo. Si la ley de competencias, dándole mayor empoderamiento a las regiones, quitándole a la ilegalidad posibilidades de actuar, ese es un proceso de paz interesante. Pero una ley de competencias no sectorial, no diciéndole, oiga, el magisterio toma esta plata, la salud esta. No, tiene que haber una ley de competencias que mire los que consumimos agua, como la región Caribe o la región andina, y los que nos dan el agua, como la Amazonía o el litoral. Esas discusiones son las que, en mi opinión, están en el centro. La segunda, ¿por qué no miramos cómo fue, doctor Motoa, el catastro? Y yo no he entendido bien, pero sé que cuando hay que buscar que paguen lo que vale la tierra. Y yo creo que porque estamos demorados en un acuerdo como esos. Y un tercer elemento es, miremos la educación. Ustedes son los que van a asumir este Estado dentro de muy poco, como gerentes, como líderes empresariales, como líderes políticos. Aquí salen obviamente también líderes políticos. Y es, ¿qué proponemos? Sí, está mal. Y ahora, a mí, Jorge Enrique, yo nunca aposté a ganar la alcaldía.
¿Yo qué iba a saber? Ni Pol Pot sabía que era el Pot. Y resulta que gané. Y cuando gané la alcaldía dije, ¿y ahora qué hacemos? Me tocó recurrir a funcionarios de Mocus, porque eran funcionarios que sabían gobernar. Y con eso trabajé. Con algunos trabajé de la gente que venía de la izquierda, como Abel Rodríguez. Pero hoy aprendí que cuando uno llega al gobierno tiene que decir, ¿y ahora qué? Ya, el discurso está. Yo no quería hacer escenario porque prefiero un centímetro ejecutivo a 10 kilómetros del legislativo. Porque uno en el legislativo tiene que mediar. Bueno, me estoy apropiando si llego. Querido Bueno, Luz, entonces por eso yo sé que ya me se nos alargué. se nos van los Entonces, estudiantes. solamente a sus decir, clases. funciono en relación a sacar Sí. lo mejor de nosotros. Juan Carlos, te pido excusas, te prometo que, abrimos escenario y lo abrimos para conversar en Canal 1. Se nos van los estudiantes. El concepto, pues, 30 segundos. Carlos Fernando, simplemente recordarte lo siguiente. Durante el gobierno de Iván Duque, el ELN creció casi que por 3 su control territorial en Colombia. El número de municipios donde apareció el ELN durante el gobierno de Iván Duque se triplicó. 28% de crecimiento en el número de efectivos del ELN y el doble en el tema de las disidencias. Hoy Petro tiene un crecimiento extra del 20%. Este no es un tema que tenga que ver con las dinámicas del gobierno, aunque la paz total es un fracaso total. Yo lo digo con todas las letras, pero este es un fenómeno que va más allá de quién está gobernando. Dos, y con esto cierro. La política de drogas que yo critico es aquella que va a perseguir los 2 eslabones más débiles de la cadena. Yo no estoy diciendo que no combatamos el narcotráfico. Lo que estoy diciendo es que perseguir mechudos, que el 90% de los comparendos que se ponen en el país sean ilegales y sean 90% de ellos por menos de la dosis mínima, 70% de ellos por menos de 5 gramos de marihuana, es una... Y si usted calcula por 25 minutos cuando se interpone un comparendo, vaya y mire cuánto se está gastando la fuerza pública en perseguir jóvenes y mechudos. Es la cosa más estúpida del mundo. E ir a perseguir a los cultivadores pobres del país mientras nadie hace nada con las bandas del narcotráfico, esa no puede ser una política 30 correcta. segundos y ahora sí los estudiantes. No, es que hay que recordarle a... Porque me pides réplica. Parece que no estuviera visitando los territorios, y lo digo con respeto. Hoy no se puede ir a muchos departamentos del país a hablar de democracia. En mi departamento, el Valle del Cauca, tenemos territorios vedados. Eso no existía en épocas anteriores. Ni en la peor época de violencia en el Valle del Cauca, secuestros masivos de diputados del kilómetro 18, ocurría lo que hoy eso está sucediendo en el Valle del Cauca. Y ni qué decir de lo que ocurre en Nariño. Entonces no podemos nosotros tapar la verdad de lo que ocurre en los departamentos por la cultura de legalidad que promovió este gobierno. Esa es la realidad y no podemos ocultarla. Mal haríamos en plantear un efecto de asignar responsabilidades a gobiernos anteriores cuando el que está causando el desastre en orden público es el gobierno de Gustavo Petro, y hay que decirlo con claridad. Muchas gracias, senador. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los candidatos. Mi nombre es Abdón Espinosa, soy activista y militante del Partido Centro Democrático. La pregunta es libre al que la quiera responder. ¿Qué consejo le darían a nosotros los jóvenes que queremos hacer carrera política? Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? El primer consejo que les doy es que no circunscriban su militancia política a hacer lo que fueron los papás. Esa es una opción, pero no puede ser la única. ¿Y usted por qué es de tal partido? No, porque es que mi papá y mi mamá no. Esto debe ser estudiado. Esto tiene que ver con la ciencia y el conocimiento también. Este no es un problema de sectarismos políticos que saquen trapos de colores y entonces uno se va detrás de cualquier trapo de colores. Lo digo con toda cordialidad y ustedes que están jóvenes, reflexionen sobre las cosas, estudien, lean para que sepan en qué país viven. Y ojo con esto, se los digo con toda cordialidad, yo soy exalumno de los Andes, con toda cordialidad. Colombia no es un país, son por lo menos 2 países. Si ustedes se suben a un avión y sacan una foto hacia abajo y miran a Colombia, ¿qué es lo que van a encontrar? Unos islotes de modernidad y
una inmensidad de subdesarrollo, de miseria, de atraso, de barbarie espantoso. No sé si ustedes algún día han estado en el profundo sur de Bogotá. Se los dejo pues como una posibilidad para que atiendan. Y la otra parte, perdón, es unos pequeños núcleos de bienestar y de prosperidad, aquí donde nosotros estamos sentados, donde yo he vivido toda mi vida, pero esa no es Colombia. Esa no es la realidad de Colombia. O este país corrige ese rumbo o este país no tendrá futuro. No tendrá futuro o será el futuro de la violencia, de que alguien se logre montar y a bala sostenga un régimen y un país inicuo como el que Yo estamos. quisiera dejarte contestar también. pero 30 segundos. Me toca dejarle a 30 contestar y segundos. quiero que ellos pregunten. 30 segundos. Proteger la libertad de empresa. Si queremos ingresos para los colombianos y empleo formal, debe protegerse al empresario. Ese es mi consejo desde la experiencia en lo público. Sí, También una pregunta abierta. preséntate. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Cardoso y bueno, hago N cosas. Solo que quería comentar, en este momento estoy haciendo una tesis doctoral que habla sobre estado de bienestar y hay un capítulo específico sobre soberanía digital, en donde hay 3 actores. ¿Sobre qué digital? Soberanía digital. Soberanía digital. Y hay 3 actores, el Estado, la empresa y los ciudadanos. Entonces, desde sus proyectos políticos o legislativos o lo que conozcan, ¿cómo hacemos para garantizar la soberanía digital en esos 3 niveles? El Estado como protector de los datos, hablando de seguridad. Las empresas con respecto al uso transparente de la información y que sean económicamente rentables. Y los ciudadanos, para educarlos, porque realmente somos muy ignorantes con el manejo de nuestros datos. ¿Quién quiere contestar? Pues, como quieran. Ya lo gato. Evidentemente la legislación va 5 pasos atrás de cómo se mueve el mundo, especialmente los temas que tienen que ver con la soberanía digital, con la utilización de herramientas tecnológicas para las funciones propias del Estado y demás. En un primer momento yo te diría que nosotros hemos dado una batalla muy fuerte por la transparencia en la información cuando aprobamos el acuerdo de Escazú. Ese es un tema que yo creo que no es menor. Y 2, nosotros estamos haciendo una propuesta en esta materia y es que podamos utilizar las herramientas tecnológicas de primera generación que cambian todos los meses para el combate contra la corrupción en Colombia. Yo creo que si no se usan para eso, entonces ¿para qué? ¿Cuál es el punto de tener grandes tecnologías aunadas justamente al criterio de transparencia si es que no las vamos a utilizar justamente para que dejen de robarse la plata? Hoy tenemos infinidad de tecnologías que podrían ayudarnos en el combate de la corrupción y evidentemente a la política eso no le interesa. Y me parece que si no empezamos por ahí, pues entonces ¿para qué nos sirven esas herramientas? Muchas gracias. En el funcionamiento del Estado. Y si me permite 2 segundos más, me estaba diciendo Rafael Nieto antes de que arrancáramos este debate que a él pues no le gusta nada de lo que yo digo, pero que él valora que yo exista. Y me parece que ese es el mejor consejo que se le puede dar a la gente que empieza en la política, es 0 cancelación del rival político y al mismo tiempo también hacer una política que sea limpia y de convicción independientemente de lo que uno piense. Muchas gracias. ¿Tu pregunta? ¿Y tu nombre? Buenos días, candidatos. Mucho gusto. Luis Enrique Robles, de 4º semestre. Mi pregunta va dirigida hacia el señor Carlos Fernando. Hay muchos jóvenes que al momento de graduarnos de la universidad queremos emprender, pero abrir y sostener una empresa en Colombia implica alta carga tributaria, costos laborales y cambios regulatorios frecuentes. ¿Qué reforma concreta impulsaría usted desde el Senado para crear empresa en Colombia, para que crear empresa en Colombia sea realmente atractivo en lugar de irse al exterior? Una discusión muy profunda, pero pertinente a propósito de lo que ha ocurrido en el sector empresarial y en el país con la aplicación de la jornada laboral, la nueva jornada laboral y el salario mínimo. Hay sectores que ya están teniendo consecuencias. Gastronomía, sector hotelero, sector de vigilancia. Y hay una tarea que sí nos comprometemos en el próximo Congreso y es necesariamente hay que disminuir la carga tributaria para generar empleo, para generar productividad, para generar empresa. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Uno diría,
el impuesto al patrimonio es un impuesto anacrónico, hay que replantearlo, pero también limitar la asfixia que está teniendo al sector productivo en el país. Y eso es un compromiso que también vamos a trabajar desde el Partido Cambio Radical y desde el espacio que eventualmente puede ocupar como senador de la República. Vale, muchas gracias. Tengo una última pregunta, una reflexión y cerramos. Bueno, muy buenos días, candidatos. Mi nombre es Lorenzo Laverde, de primer semestre. Y bueno, mi pregunta va dirigida al doctor Robledo. Para ser conciso y breve, hay muchas mujeres que a los 57 años en su edad de pensión todavía siguen pues, muy activas para poder trabajar. Muchos hombres también a sus 62 años también tienen casi que toda una vida laboral por delante. La cuestión es qué hacer desde el Congreso para que, aunque sea una política un poco impopular, pues tratar de mover, si se desea o si no, esa edad de pensión de los colombianos, en los que muchos queremos ser aún productivos, pero pues la edad de pensión misma pues lo acorta. Muchas gracias. No, yo no estoy de acuerdo si es que a eso se refiere la pregunta con aumentar la edad de pensión y de jubilación. Me parece que esa es una falsa solución. O sea, los problemas del país son mucho más graves que eso. Quiero insistir en eso. Aquí se habla de las empresas y yo soy partidario de las empresas, pero aquí la pregunta del millón que hay que hacerse es, ¿los que han gobernado a Colombia no son culpables de nada lo que pasa negativo en el país? O sea, el subdesarrollo empresarial de Colombia, porque el número de empresas en Colombia es supremamente pequeño, son supremamente débiles. De eso no tienen la culpa los gobiernos anteriores, y los partidos políticos que han gobernado a Colombia por más de un siglo no tienen ninguna culpa. Las políticas que se han aplicado, las del libre comercio, las del Fondo Monetario Internacional, las del Banco Mundial, no hay que leerlas, no hay que mirarlas. Los invito a que lean mi libro de Sin pelos en la lengua, que se llama así porque es diciendo verdades. Y está centrado en una gran discusión. ¿Por qué no se ha desarrollado Colombia? ¿Quién tiene la culpa de eso? Y yo digo que son los gobiernos. Pues porque echarle la culpa a la gente. O sea, una persona, o sea, por ejemplo, la reforma pensional de Petro, subiéndole la edad de pensión a los jóvenes en Colombia, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, ¿por qué? Muchas gracias, senador Robledo. Bueno, como me parece muy pertinente el cierre del senador Robledo, simplemente para invitarlos a lo siguiente. No. ¿Perdón? Acción afirmativa aquí de cierre, ¿no? Vale, pero está bien. Está bien. Pero entonces, yo simplemente los invito a la siguiente reflexión, y es: voten bien. Entiendan las propuestas, no quién es el mejor tiktokero, tanto para Congreso, que es muy importante, más importante que gobierno nacional, porque presidencia va a necesitar el Congreso. Y si no les gusta ninguno, pues a pararse y a convertirse en actores políticos. Si ustedes ven a los políticos, unos u otros, y estoy de acuerdo con Lucho, hay buenos y malos, hay honestos y corruptos, o sea, párense y digan, ¿sabe qué? Yo no puedo ser indiferente a este tema. Ustedes, los jóvenes que tanto predican por su libertad, por su independencia, por tomar sus decisiones, están dejando que otros los tomen por ustedes. Si les gusta cómo las toman, perfecto, cedan esa responsabilidad, pero si no, párense a seguir haciendo país. Son la generación que tiene más conocimiento disponible en la historia de la humanidad. Aprovéchenlo. Úsenlo y úsenlo para transformar este país que es para ustedes y para las siguientes generaciones. Y vamos a dejar a lo de la acción afirmativa y cerramos.